yo bendeciré el nombre de mi Salvador, mi buen pastor, la luz que guía mi caminar. Confiaré en su fidelidad en medio de la oscuridad. Permaneceré, yo no temeré. En medio de la batalla, yo le cantaré. Mis labios declaran que mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. La buena obra que empezó en mí será fiel en completarla. Su promesa cumplirá, de gloria a gloria lo hará. En medio de la batalla, yo le cantaré. Mis labios hoy declaran que mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Nadie puede callarme, nada puede apagarme. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla. Miedo no me detienes, Dios siempre me sostiene. Su gozo me fortalece, mi Dios es más grande. Nadie puede callarme, nada puede apagarme. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla. Miedo no me detienes, Dios siempre me sostiene. Su gozo me fortalece, mi Dios es más grande.
Hola Iglesia, qué alegría que estés conectados aquí en nuestra transmisión de Arca hoy domingo 20 de julio. Decirles que, mejor dicho, Dios les bendiga mucho, que este sea un día especial y maravilloso para absolutamente todos. Quiero pedirles por favor que compartan este link con familiares y amigos. Les cuento que para hoy tenemos un tema extraordinario donde yo quiero que usted, mejor dicho, se concentre, aliste todo y aquí mientras yo estoy hablando, si le faltó alistar alguna cosa, hágalo en este momento para que usted pueda concentrarse en la palabra de Dios. Pero antes de ello, quiero contarles y recordarles algunas cositas que son muy importantes en nuestra iglesia. Primero, nuestros grupos Conexión. Recuerden que ya estamos iniciando temporada y hace unos días les solicitamos a nivel presencial, pero también por nuestras redes sociales, que por favor se inscriban a un grupo. Es muy importante que cada uno de los miembros de la iglesia esté en un grupo Conexión. Créanme que vienen cosas maravillosas. Así que por favor no dejes de inscribirte. Puedes escribir al número que aparece en pantalla y te estaremos dando información si así lo necesitas. Bueno, también quiero recordarles que nuestros tiempos de oración los miércoles y viernes están espectaculares, son a las 6 de la mañana. Recuerda que nuestro Despertando con Dios han habido varios testimonios de cómo Dios en ese tiempo de la mañana se ha movido, así que no dejes de buscar al Señor todos los días, pero en especial en estos días, miércoles y viernes, conecta con nosotros y disfruta de un tiempo de oración especial. Y también quiero dar gracias a Dios por la vida de todos ustedes, pues contribuyen semana a semana en ayudarnos a hacer iglesia con sus diezmos y ofrendas. Por favor, cierra tus ojos ahí donde está, que quiero orar por sus vidas. Señor, quiero darte muchas gracias, Dios mío, por la vida de cada uno, Dios mío, de estos hijos que han decidido ofrendar para tu obra, Señor. Así se extiende el evangelio y así, Señor, nos ayudan a hacer iglesia. Te ruego que los bendigas, Señor, que les guardes y les sustentes, Padre eterno. Por favor, abre los cielos para cada uno y que tu bendición sea maravillosa, sobreabundante y poderosa. Gracias, Señor, por todos aquellos que durante esta semana hicieron sus transferencias, Señor, o han dado su diezmo en efectivo. Te suplicamos que los bendigas poderosamente. Gracias, Señor, por sus vidas. Es en tu preciosísimo nombre que te oramos, Señor. Amén.
y ahora, sin más preámbulos, quiero dejarles con nuestro tema que es espectacular. Por favor, espero que estén listos. Dios les bendiga y nos vemos en un ratico. Hola Iglesia, bienvenidos a Arca Online. Queremos darte la bienvenida donde quiera que te encuentres. Nos encantaría que en este momento nos escribas desde donde nos ves, porque nosotros estamos felices de estar aquí contigo, de estar aquí en una reunión que cuando es online creemos que también es muy, pero muy especial. Estoy agradecido que Dios me dé la oportunidad de compartir con ustedes hoy un mensaje que creo que va a bendecir tu vida de una manera extraordinaria, porque hoy vamos a hablar de una de las cosas que todos enfrentamos, pero que lastimosamente a veces no sabemos manejar. Pero antes de que continuemos con el mensaje, quiero invitarte a que si no lo has hecho, estamos aquí en YouTube, que te suscribas a nuestro canal, que compartas en este momento la transmisión, de tal manera que podamos ser de más bendición a más personas. Pasó hace algunos días en nuestra ciudad, cayó una cantidad de agua increíble. Yo recuerdo que de repente en la mañana el clima estaba bien, pero a partir del mediodía, luego en la tarde, el cielo literalmente cambió, se puso oscuro. Y yo recuerdo que el lugar donde vivimos, que es un piso bastante alto, empezamos a divisar, yo empecé a divisar pues todo un nubarrón que venía tremendo para la ciudad. Acto seguido, horas después, se derramó un torrencial tormenta, algo como nunca antes visto en nuestra ciudad, no solamente Bucaramanga, también Florida Blanca, pero creo que en Bucaramanga es donde uno de los zonas donde más se sintió. Me encantaría que escribas en este momento cómo la pasaste si estabas aquí en Bucaramanga. Fue un torrencial, pero sobre todo fue una literal tormenta eléctrica, tipo película de terror, tipo película, tipo casi que huracán. Estaba yo sorprendido de lo que estaba pasando y decía, increíble cómo el clima puede cambiar de un día para otro, de unas horas para otras, y literalmente colapsar, porque colapsó la ciudad. Se afectaron empresas, se afectaron negocios, se afectaron centros comerciales, hubo inundaciones. Bueno, esa tormenta y ese torrencial de agua hizo muchísimos estragos en la ciudad. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque cuando pensamos en las tormentas que suceden en el día a día, como ese tipo de tormentas, pues es innegable no pensar también en las tormentas que tú y yo enfrentamos. Y por eso el tema de hoy se llama Avanzando bajo la tormenta. El tema de hoy tiene que ver con que si estás pasando por un momento difícil, por una adversidad, yo espero que el mensaje que vamos a ver hoy, estoy convencido, sea de bendición para tu vida. Y a manera de introducción, ¿qué podemos decir de las tormentas? Cuando hablamos de las tormentas, tenemos que decir algo, es que las tormentas hacen parte de nuestra vida. Por más que tú no quieras pasar por tormentas, las tormentas van a llegar a tu vida. Lastimosamente, las tormentas nos van a visitar. Y el problema con las tormentas es que las tormentas no respetan edad, porque podemos tener tormentas en nuestra infancia, tormentas en nuestra juventud, podemos tener tormentas en nuestra edad media. Claro que sí, ni siquiera cuando llegamos a los años altos estamos exentos de que pasemos por tormentas. Existen muchos tipos de tormentas. Podemos experimentar tormentas físicas como una enfermedad, podemos enfrentar tormentas financieras, podemos enfrentar o estar pasando tormentas de carácter emocional, tormentas de salud mental, tormentas en el alma, en nuestro corazón y claro que sí, tormentas también a nivel espiritual. Ahora, si queremos, digamos, categorizar dos grandes tipos de tormentas, podríamos decir que existen tormentas públicas. Y esas tormentas públicas son las que son visibles a la vista, las podemos ver. Un caos financiero, un derrumbe financiero. De pronto vemos cómo alguien lo pierde absolutamente todo u otros ven lo que nos sucede. Esas tormentas visibles que impactan, que nos afectan, un accidente, una pérdida de un ser querido, una enfermedad difícil de sobrellevar, la crisis en un hogar, una familia, una crisis de salud mental, las tormentas visibles.
Pero también existen otro tipo de tormentas, esas tormentas invisibles. No se ven, pero las estamos llevando por dentro. Por ejemplo, un dolor. Por ejemplo, un resentimiento. Por ejemplo, ver que perdiste un ser querido y pasan los años y todavía no lo puedes superar. Una tormenta tal vez de las más difíciles, las tormentas llamadas depresión, por ejemplo, o ansiedad, angustia. Son cosas que empiezan a pasar factura en el ser humano y que nos destruyen por dentro, hacen caos por dentro, traen tormentas eléctricas en nuestro interior. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos hoy a la luz del mensaje es, pero, ok, ¿cómo avanzar en medio de la tormenta? Y eso es lo que hoy yo quiero compartirte. ¿Qué es entonces lo que podemos hacer? ¿Cuáles son los pasos? Porque tú estás aquí y tú me dices, ok, Ferné, listo, ya entendí, pero entonces necesito que me digas qué tengo que hacer. Personalmente, yo soy de eso, soy de, bueno, llegó el problema, pero listo, ¿qué hay que hacer? Hay que mirar hacia adelante. Y si tú eres tal vez como yo, tal vez estás con la misma expectativa. Ok, está la tormenta, ¿qué se puede hacer? Pero antes que hablemos de qué se puede hacer, hablemos un poco de qué es una tormenta. Cuando busqué en el diccionario la definición de tormenta, me encontré con algo bien interesante. Por ejemplo, dice la definición de tormenta hablando de la tormenta meteorológica, por ejemplo, las naturales, que es un fenómeno meteorológico que se caracteriza porque, claro, hay una precipitación inusitada, tremenda de lluvia, en algunos casos, de acuerdo a los países, de nieve, también de granizo, se caracteriza por vientos fuertes y sobre todo se caracteriza por aquello que nos aterroriza, las descargas eléctricas. Esos rayos que cuando caen nos hacen saltar si estamos dormidos en la cama o nos hacen saltar si estamos sentados. Ahora, se dice que las tormentas se forman cuando dos masas o más de aire con diferentes temperaturas se unen, interactúan y esas dos masas de aire, cuando interactúan dos o más, entonces generan una tormenta. Ahora, cuando hablamos de las tormentas, pues sabemos, hablando ya de las tormentas en nuestra vida, que siempre que pensamos en la palabra tormenta simboliza adversidad, la palabra tormenta significa crisis, la palabra tormenta simboliza infelicidad. Pero yo quiero que hoy nos acerquemos y veamos qué es lo que Dios nos quiere enseñar acerca de las tormentas. Estoy convencido que el tema que estamos viendo hoy, que vamos a ver hoy, que Dios puso en mi corazón compartir, es porque alguien está pasando por un tipo de tormenta. No tengo ni idea quién de ustedes que está del otro lado viendo este mensaje está pasando por una tormenta y que se está haciendo muchas preguntas. Si es así, yo quiero invitarte a que me acompañes, al Antiguo Testamento y que veamos la vida de un hombre que estaba pasando por tormentas. Quiero que vayamos al Antiguo Testamento, a uno de los personajes más distintivos del Antiguo Testamento, que es el profeta Jeremías, uno de los profetas más importantes de la historia de Israel, pero también de la historia del cristianismo. Cuando caminamos y empezamos a conocer la vida de Jeremías, nos encontramos, por ejemplo, en el capítulo 1 que Dios va a llamar a Jeremías siendo muy niño, siendo muy joven. Tanto así que cuando lo llama Jeremías, Jeremías dice, pero yo soy niño, yo soy muy joven, yo no soy capaz. Y Dios, como suele hacer con las personas que dicen que no pueden, pero él sabe que sí pueden, Dios le dice, no importa, yo estoy contigo, yo te voy a ungir, voy a poner mis palabras en tu boca. Y Jeremías inicia su comisión de llevar un mensaje con una característica bien particular. Estoy convencido que uno de los ministerios más difíciles que alguien tuvo que experimentar fue el ministerio de Jeremías. ¿Por qué? Porque sabes una cosa que le dijo Dios a Jeremías. Jeremías, lo que sí te quiero advertir es que tú le vas a hablar a la gente y la gente no te va a escuchar. Increíble. Dios le manda una comisión, pero de entrada le dice, la gente no te va a oír, la gente no te va a escuchar, la gente te va a rechazar. Pensaba yo, increíble, ¿no? A ver, vas a predicar, vas a enseñar, pero la gente
no te va a oír. Simplemente que tú vas a ser el testigo de lo que le voy a decir al pueblo para que cuando venga la crisis, ellos no digan que yo no les dije. Pero Jeremías, de antemano te quiero decir, tu ministerio no va a ser un ministerio pomposo, exitoso, de grandes resultados. Por el contrario, Jeremías, tú vas a experimentar rechazo. Y claro, Jeremías arranca el ejercicio de su ministerio y obviamente en el camino él empieza a experimentar crisis, empieza a experimentar rechazo, empieza a experimentar persecución. La gente lo quiere matar, la gente no quiere oír a Jeremías, porque lo que Jeremías decía era lo contrario a lo que ellos estaban viviendo. Ellos no creían que la crisis iba a venir. Y Jeremías, entre más hablaba, peor se ponían las cosas. Y es por eso que cuando llegamos a Jeremías capítulo 15, nos encontramos con una oración que está haciendo Jeremías, que probablemente es una oración que tú y yo hemos hecho en algún momento. Quiero que vayamos a Jeremías capítulo 15, versículo 18. Y en Jeremías 15, 18, Jeremías, dice lo siguiente: ¿por qué es mi dolor perpetuo y mi herida incurable, que rehúsa sanar? Serás en verdad para mí como corriente engañosa, como aguas en las que no se pueden confiar. Dice otra versión, la Nueva Traducción Viviente: ¿por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Señoras y señores, si leemos este versículo en detalle, podemos inferir, podemos concluir, es demasiado evidente. Jeremías está pasando por una tormenta. Y al pasar por una tormenta, Jeremías hace una oración muy dolorosa. Algunos han llamado esto una de las oraciones más dolorosas en la Biblia. ¿Por qué? Porque Jeremías tiene unos por qué para Dios. Él sabe que ha sido comisionado, él sabe que ha sido asignado con un propósito, pero cuando él arranca el ejercicio de lo que Dios lo ha llamado a hacer, entra en crisis. Él entra en una crisis interna y empieza a hacerse preguntas, porque él está pasando por un momento de frustración, de dolor, de traición, de desesperanza. Y Jeremías le hace la pregunta al Señor en el 15:18. El problema de Jeremías no es el dolor. El problema de Jeremías no es el sufrimiento. El problema de Jeremías es la duración del dolor, la duración del sufrimiento. Y creo que es así. Yo pienso que, a ver, una cosa es cuando uno, no sé, se da un golpe y pasa rápido y, ay, me dolió, pero ya. Pero otra cosa es cuando el dolor se extiende. Cuando pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, un día, 2 días, 3 días, una semana. Y entonces nos damos cuenta que estamos empezando a sufrir. El problema de Jeremías no era el dolor, como lo decía hace unos instantes, no era el sufrimiento, era la prolongación de ese dolor, la prolongación de ese sufrimiento. Y yo sé que tal vez tú estás aquí diciendo, es que no es lo que me pasó solamente. Es que llevo en estos días, meses, tal vez años, y no logro avanzar. Es la prolongación, es los días donde vemos que Dios no está trayendo respuesta. Eso es lo que está experimentando Jeremías. Jeremías está pasando por un momento donde el dolor es perpetuo, donde el sufrimiento permanece. Y entonces Jeremías empieza a sentirse débil. Probablemente el primer día que llegó el dolor, Jeremías se sentía bien. El segundo día tal vez se sintió un poco fortalecido. Pero ya al tercer día Jeremías empezó a dudar. Al cuarto día y al quinto día. Y no sabemos en qué momento de la fecha del inicio de su dolor Jeremías hizo esta oración. Pero me llama tremendamente la atención. ¿Cómo es que Jeremías le dice a Dios, le dice, ¿por qué? ¿Por qué lo estás permitiendo? ¿Por qué es mi dolor tan perpetuo? ¿Por qué mi herida es incurable? ¿Por qué continúa esto? Es la angustia del profeta. Y tal vez es tu angustia hoy. Tal vez tu preocupación hoy, tu desesperación hoy es que dices, ok, el problema es que empecé el año así
y ya es julio y no mejora. Tal vez tú estás diciendo, empecé el año pasado con esta circunstancia. Hoy ya han pasado 5, 6, 7, 8 meses y esto continúa. Y yo creo en Dios, asisto a la iglesia o me conecto a la iglesia o leo su palabra. He orado una y otra vez, pero esto no cambia, esto no avanza, esto no mejora. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué Dios no se mueve? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué pareciera que el cielo estuviera de bronce? ¿Por qué pareciera que mi oración no pasa del techo? ¿Qué está pasando? Si te has hecho esas preguntas, pues quiero decirte que Jeremías también se las hizo. Jeremías nos está de alguna manera entendiendo. Si pudieras hoy hablar con Jeremías, Jeremías te diría, tranquilo, yo te entiendo. Pero sabes una cosa más que Jeremías, Dios también te entiende. Porque a lo largo de la historia ha tenido personas al igual que tú pasando por eso. Pero también al igual que tú, dándoles una salida y una respuesta. Ahora es importante que nosotros entendamos y es qué podemos hacer. Cuáles son las decisiones que nosotros tenemos que tomar, porque creo que ese es el meollo del mensaje de hoy. Ok, estoy en una tormenta, estoy sufriendo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo sigo adelante para, para no caer, para no eh, entrar en crisis, para no colapsar? Porque Jeremías estaba pasando por un punto muy delicado. Creo que a lo largo de los años una de las cosas más delicadas en la vida de confiar en Dios es cuando creemos que Dios se olvidó de nosotros. Creo que eso es uno de los sentimientos más tremendos. A lo largo de los años yo también he pasado por ese momento. Y pasar por ese momento es uno de los momentos más difíciles. Creer que Dios se olvidó de nosotros. Creer que Dios ya no nos está escuchando. Creo que es una de las tormentas más difíciles. Que Dios no nos está escuchando, que Dios no nos está oyendo y que no, Dios no está pendiente de nosotros. Y momentos así, entonces, sentimos que nuestra fe es desaviada porque la pregunta es, ¿yo cómo sigo adelante? He hablado con personas que me dicen, sí, pastor, yo sé lo que usted me dice, pero ¿cómo supero esto? ¿Cómo supero este diagnóstico? Me han dicho esto. ¿Cómo supero si esto todavía me duele? ¿Cómo supero este problema? O sea, sé lo que usted me dice, sé lo que dice la palabra de Dios, pero siento que no tengo fuerzas. Es exactamente lo que está experimentando Jeremías. Pero yo te quiero contar algo, y es que hay alguien en la palabra de Dios que creo que nos va a dar algunas pautas. Tal vez no pretendo compartirte todos los secretos, pero quiero hoy darte unas pautas. Estoy convencido te van a ayudar a avanzar en medio de la tormenta. Tal vez la tormenta no desaparezca inicialmente, pero creo que lo que necesitamos es avanzar, seguir adelante hasta que la tormenta tal vez quede atrás. Y para eso yo quiero invitarte a que conozcamos de primera mano la vida de alguien que pasó por muchas tormentas y que de alguna manera las superó. Si lo crees y si crees, quiero invitarte a que ahora, ya no en el Antiguo Testamento, vamos mucho más adelante, vamos miles de años después, con un hombre que también enfrentó la tormenta. Hay muchos en la Biblia, pero quiero hoy hablarte de uno que enfrentó tormentas en su vida y que uno se pregunta, ¿y cómo hizo para seguir adelante? Él nos va a enseñar muchísimo. Quiero que vayamos, por favor, a la carta a los Corintios. Vamos a hablar nada menos y nada más que del apóstol Pablo. Vamos a conocer de la mano, de la vida del apóstol Pablo, varias cosas importantes que podemos hacer si queremos avanzar en medio de las tormentas. Y quiero invitarte a que vayamos a Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, toma ahí tu Biblia, ábrela
Y quiero que leamos juntos. Dice 2 Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Versículo 8. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Qué extraordinario versículo, qué extraordinario texto que nos está contando hoy el apóstol a través de la carta a los Corintios. Como siempre, contesto, ¿qué está pasando? Una de las iglesias florecientes en los primeros años de la vida cristiana fue la iglesia en Corinto. Y Pablo en 2 ocasiones tuvo que dirigirse a ellos, porque estaban pasando por momentos difíciles, pero también en algunos casos estaban poniendo de entredicho el liderazgo del apóstol. Estaban poniendo en entredicho sus enseñanzas. Estaban dudando si realmente el apóstol Pablo era una persona genuina en su enseñanza. Y por eso Pablo les va a escribir y les va a decir una serie de cosas de lo que él está experimentando. Les está diciendo, miren, yo he pasado por muchísimas cosas. Dice una versión llamada Nueva Biblia Viva este mismo texto de 2 Corintios 4, del 7 al 8. Pero este precioso tesoro lo guardamos en una vasija de barro. Es así para que sea obvio este glorioso poder que viene de Dios y no de nosotros. Estamos acosados en problemas, pero no estamos vencidos. Enfrentamos dificultades, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero Dios no nos abandona nunca. Nos derriban, pero no nos pueden destruir. Increíble. Cuando leemos esto, tenemos que pensar quién es el que lo está escribiendo. Y cuando nos damos cuenta de quién lo está escribiendo, quiero decirte que esto que está aquí escrito en 2 Corintios capítulo 4, del 7 al 8. No lo está escribiendo alguien de manera romántica. No lo está escribiendo alguien como queriendo, hacer una simple metáfora. Es que quien está escribiendo 2 Corintios 4, del 7 al 8, lo está escribiendo desde su propia experiencia personal. ¿Y sabes por qué es así? Porque si tú me acompañas algunas páginas más adelante del mismo, la carta a los Corintios, si me acompañas a 2 Corintios al capítulo 11, vamos a leer algo increíble de lo que el apóstol Pablo va a contar de lo que él está viviendo. 2 Corintios capítulo 11, vamos a leer en el versículo 24. Dice así, ahí mismo 2 Corintios 11, 24. Dice, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. Multiplica 39 por 5. Dice Pablo, quiero contarles qué es lo que yo he vivido, cuáles han sido mis tormentas. 5 veces he recibido 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado, casi lo dejaron muerto. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuentes viajes en peligros de ríos, en peligro de salteadores, en peligro de mis compatriotas, en peligro de los gentiles, en peligro de la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros en falsos hermanos. Increíble. Dice, en peligro de falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre, en sed, con frecuencia sin comida. Ojo, el apóstol Pablo dice, con frecuencia hubo días que no pude comer, que no había que comer, en frío, en desnudez. Y dice, y además, versículo 28, además de tales cosas, ¿sabe qué me preocupa? Dice él, las iglesias. Este es el palmarés, esta es la hoja de vida de un hombre que ha pasado por muchísimas tormentas. A ver, si tú crees que has sufrido, yo te quiero decir que el apóstol Pablo nos deja lejos. O sea, nos deja, había una frase, regados en la carretera. Vamos sufriendo y el apóstol Pablo pasa, ¿cierto? Porque lo que Pablo nos está describiendo es increíble. Y por eso 2 Corintios, capítulos atrás, el 4, 7, nos dice, sí, estamos
Estamos siendo perseguidos, estamos siendo atribulados, nos hacen daño, pero no estamos vencidos, no estamos abandonados. Dios sigue con nosotros. Ahora, y la pregunta del millón, ¿cómo hizo Pablo? Yo cuando leía esto decía, Dios mío, terrible. Decía, en peligros, me azotaron 39 veces por 5 con varas, me persiguieron, naufragué. Es para uno renunciar, es para uno tirar la toalla, porque es tormenta tras tormenta, crisis tras crisis. Pero Pablo siguió adelante. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué nos puede estar enseñando? ¿Qué nos estamos perdiendo? Es lo que hoy te quiero decir. Y quiero compartirte por lo menos 6 cosas. Y quiero regalarte hoy. Espero te sirvan para que avances en medio de la tormenta. Así que, señoras y señores, papel y lápiz. 6 cosas que nos van a ayudar mucho para avanzar en medio de la tormenta. Quiero que miremos la primera. Volvamos a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16. Dice así: por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día a día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son pasajeras, son eternas. Pero las cosas que no se ven son eternas. Bueno, aquí encontramos varias cosas importantes acerca de qué hacer cuando estamos pasando bajo una tormenta. Y la primera de ellas, quiero que la anotes, por favor, es, secreto número 1. Y el secreto número 1 es tener una perspectiva muy clara del sufrimiento. Creo que una de las cosas por las cuales nos cuesta avanzar en medio de una tormenta es la lectura que hacemos del sufrimiento. La lectura, ¿cómo vemos? Cuando pensamos en la palabra perspectiva, si vas a la definición, la palabra perspectiva tiene que ver con panorama, tiene que ver con visión, tiene que ver con enfoque, tiene que ver con ver todo el cuadro de lo que está pasando. Y para avanzar bajo una tormenta es necesario que aprendamos lo que hizo el apóstol Pablo. Él aprendió a ver la tormenta, el dolor desde la perspectiva adecuada. Él dice, no desfallecemos. Aunque nuestro hombre exterior va decayendo, nuestro interior se está renovando. Es importante dejar claro algo, y es lo que Pablo nos está diciendo aquí es, sí, las tormentas nos dejan una huella, nos marcan. Dice, las tormentas nos pueden afectar. Si es una tormenta física de una enfermedad, tú puedes quedar con una secuela. Claro que sí. Dice, aunque el hombre exterior se afecta, decae, pero dice algo extraordinario. Y es, pero el interior se renueva. Y eso es algo que mientras yo lo leía decía, wow, aquí hay un secreto extraordinario. Porque muchas veces vemos la tormenta desde lo que pasa por fuera. Pero se nos olvida que hay algo que Dios está haciendo por dentro. Es lo que Pablo nos quiere decir hoy. Pablo dice, sí, la tormenta me ha afectado exteriormente. Pero saben una cosa, pero interiormente Pablo dice, yo estoy creciendo. Yo me estoy renovando. Es increíble la comparación, porque cuando pensamos en las tormentas, aquellas que pasan en la naturaleza, me encontré con algo interesante, y es que si bien es cierto las tormentas dejan estragos, las tormentas afectan porque pueden dejar una serie de caos en la naturaleza, también está comprobado que las tormentas, por ejemplo, mitigan la sequía, que las tormentas, por ejemplo, pueden refrescar una atmósfera, pueden, por ejemplo, a veces la atmósfera está llena de polvo, y cuando cae la tormenta eso genera una limpieza en la atmósfera, limpia ríos, limpia riachuelos. Hay ciertos beneficios en medio del caos que no los podemos esconder. Las tormentas, aún huracanes,
hacen un proceso y equilibran, dicen los estudios, el ciclo hidrológico que hay en el planeta. De alguna manera, dicen algunos, que las tormentas también pueden refrescar. Así que increíble, en medio de todo el caos que genera una tormenta, que no estamos diciendo que no lo hace, también hay un lado positivo. Y creo que es lo que Dios a través de Pablo nos está diciendo. Dice Pablo, no desfallecemos, no nos desanimamos, porque aunque el hombre exterior está experimentando un desgaste, la tormenta le ha marcado exteriormente, interiormente se está renovando, interiormente se está creciendo. Lo que te quiero decir hoy es que esa tormenta, aunque está marcando tu vida, te está ayudando a crecer. Pueda que en este momento no lo entiendas, pueda que en este momento no lo comprendas, pero yo sé que lo vas a comprender. Dios está haciendo un proceso de renovación. Entonces, ¿cómo avanzar en medio de la tormenta? Secreto número 1, ora y pídele a Dios que te permita ver esa tormenta desde su punto de vista, no solamente desde el dolor, sino de lo que Él está haciendo. Segundo secreto para avanzar en medio de la tormenta, Pablo nos dice muy bien, dice, porque esta leve tribulación, esta es leve y esto es pasajero, está leve y pasajero. Esto es momentáneo, dice el apóstol. Porque Pablo supo avanzar en medio de la tormenta. Porque creo que Pablo se repetía algo. Esto va a pasar en algún momento. Esto no va a ser para siempre. Esto es leve. Esto es momentáneo. Esto no va a durar. Porque esto es leve. Pablo dijo, esto no pesa tanto. ¿Sabes una cosa? A veces a la tormenta o al problema le damos un peso que no debe tener. Le damos demasiada importancia. Sí, probablemente marca muchísimo. Pero Pablo dijo, ¿saber una cosa? El secreto que yo tengo para pasar tormentas es que yo veo las tormentas como algo leve. Yo veo las tormentas como algo momentáneo. Yo sé que esto va a pasar. El segundo secreto para avanzar en medio de la tormenta es decirte a ti mismo con la confianza en Dios, esto es leve, esto es pasajero. Porque te quiero decir algo muy importante y es lo siguiente. El peso que le des a la tormenta va a afectar tu vida. Repito, el peso que le des a la tormenta es lo que te va a afectar o no te va a afectar. Una frase dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es una elección. Lo que traducido esa frase quiere decir es, ok, a ti te puede pasar algo, pero otra cosa es que tú cada cierto tiempo le des vueltas en tu mente y en tu corazón a eso que te pasó. Ahí es ahí donde decides no solamente revivir el dolor, sino caer en sufrimiento. Pablo dice, ¿saben una cosa? Esta tormenta, recuerda lo que acabamos de leer, 39 azotes por 5, azotes con varas, naufragios, peligros en la ciudad, de espadas, de enemigos, de falsos hermanos, de ataque. Pablo nos está diciendo, pero todo eso, dice él, eso es leve, eso es momentáneo, eso es pasajero, eso no va a durar toda la vida. El segundo secreto es eso, que entiendas que esa tormenta va a pasar. Sí, pero llevo tanto tiempo. Va a pasar en el nombre de Jesús. Va a pasar. Vas a salir, pero tienes que creerlo. Vamos para tercer secreto. Tercer secreto muy importante. Ahí mismo, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 4, 16, 17, en el 18 dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo nos da un secreto extraordinario, anótalo en mayúscula, y tiene que ver con que es necesario que ores y le pides a Dios y le digas, Señor, ¿qué quieres que yo vea en esta tormenta? Repito, que ores y que le digas a Dios, Señor, no veo nada, no tengo claro nada. Pero Señor, que no estoy viendo, que tú quieres que yo vea.
¿Qué no estoy viendo que tú quieres que yo vea? Tienes que decirle eso al Señor en tu vida, en la tormenta si estás pasando. ¿Qué quieres que yo vea? Porque, Señor, estoy viendo, claro, lo temporal. Pablo dice, no veo lo que se ve, sino lo que no se ve. No veo lo que se ve. Quiere decir que Pablo, cuando pasó todo lo que pasó, no estaba viendo eso, estaba viendo el futuro de la iglesia. Cuando Pablo fue azotado, cuando Pablo fue traicionado, cuando Pablo vivió todo lo que vivió, que supera lo que tú y yo hemos vivido, Pablo no estaba mirando eso. Entonces quiere decir que Pablo, del día que fue azotado, no llegaba en la noche a mirar sus latigazos y sus heridas. Pablo no llegaba a eso. Pablo no llegaba a lamentarse. Pablo no llegaba a decir, miren cómo me azotaron. Pablo no llegó a eso. Sé que no es fácil lo que te estoy diciendo, pero Pablo no llegó a eso. Pablo llegaba, creo que cada noche a decirle, Señor, muéstrame lo que no estoy viendo. Y creo que Dios le estaba mostrando el futuro de la iglesia, porque después de Jesús, tal vez es el hombre en el cristianismo que más afectó al mundo, en la dinámica de la iglesia. Este hombre nos está dando un secreto extraordinario. Es por lo que, si quieres seguir avanzando en medio de una tormenta, tienes que decirle, Señor, ¿qué quieres que yo vea? Señor, estoy viendo mucho lo evidente, lo temporal. Señor, ¿qué no estoy viendo? Pablo dice, yo no miro las cosas que se ven. Yo estoy mirando las cosas que no se ven. Estoy convencido, hay algo que Dios te quiere mostrar en medio de la tormenta. Alguien dirá, ¿y por qué escogí una tormenta para mostrarme? Pues te quiero decir, porque es la manera como tal vez tú oirías al Señor. Y no pudiese haber escogido un método más suave, porque tal vez ese es el método que tú necesitas, ese es el método que yo necesito para oírle, para afinar el oído. Entonces, tercer secreto, si quieres avanzar en medio de la tormenta, dile a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo vea? Señor, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué necesitas? Vamos para el secreto número 4. Aquí, rápidamente vamos a Primera de Pedro 1, 6 y 7. El apóstol Pedro, que también nos habla de las tormentas, dice, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Versículo 6, en la cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, ojo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor y en revelación de Jesucristo. El versículo 6 creo que es clave. Él les está diciendo, ¿saben una cosa? A veces pueda que sea necesario que ustedes sean afligidos. A veces tal vez es necesario. Y el secreto número 4 es comprender que a veces hay tormentas que son necesarias. Hay tormentas que son necesarias. Porque, a ver, una tormenta que es por pecado, que no es de la que voy a hablar hoy. Una tormenta que tú sabes que es por pecado, lo que tienes que hacer es arrepentirte, confesar y abandonar. Y créeme, la tormenta desaparece. Pero hay tormentas que no son por pecado, que tú sabes que dices, no, pero he hecho un escáner de mi vida y creo que todo lo he hecho bien, que era lo que estaba pasando con Jeremías, por ejemplo. Lo de Pablo tampoco fue un pecado, porque él fuera castigado, azotado. No, hay tormentas que vienen porque son necesarias, dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1:6. Porque tal vez es necesario que seas afligido por diversas pruebas. Secreto número 4. Entender que hay tormentas que Dios las permite porque son necesarias. ¿Y sabes por qué son necesarias? Porque vas a crecer en la fe. Porque Dios a veces permite tormentas para afinar tu fe. No porque Él no sepa tu nivel de fe, es porque tú necesitas conocer tu nivel de fe.
Alguien puede decir, no, yo tengo una fe, pero nunca ha pasado por una dificultad que pruebe su fe. Es muy fácil decir que tienes fe cuando todo va sobre ruedas, pero a veces Dios va a permitir, si es necesario, que pases por esa tormenta, para que, como dice el oro que es probado por fuego y es mejorado, tu fe crezca, tu fe mejore. Tengo que reconocer que a lo largo de los años en mi vida cristiana he pasado por momentos donde muchas veces mi fe ha sido probada. Mi confianza ha sido probada. Creía y decía, no, yo me siento seguro. Y cuando llegó el momento me di cuenta que me faltaba más dependencia, que me faltaba buscar más a Dios. Y claro, luego crecí en eso, pero inicialmente no estaba listo para eso. El secreto número 4 es entender que hay tormentas que son necesarias. Y son necesarias para que nuestra fe crezca, para hacernos más resistentes. Encontré que, por ejemplo, el oro tiene un punto de fusión muy alto. 1064 grados centígrados es el punto de fusión del oro. Y es lo que Pedro nos dice, a veces tu fe va a ser probada como el oro, pero luego vas a estar más fortalecido, pero luego vas a estar más seguro. Estoy convencido que tormentas que están llegando a tu vida, estás pasando, pero vas a salir mejor. Vas a crecer en tu fe. Entonces, para avanzar en medio de la tormenta, recuerda, hay tormentas que son necesarias. Secreto número 5, para avanzar en la tormenta. Muy importante. Lo resume en Filipenses 4:13. Pablo dijo, ¿saben una cosa, señoras y señores? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El secreto que tuvo Pablo para avanzar en medio de la persecución, los castigos, el ataque, el naufragio, tantas cosas que a ti y a mí nos hubiesen hecho declinar y echarnos para atrás, es que Pablo dijo, es que mi secreto está en que yo tengo una vida disciplinada para depender de Dios. Y el quinto secreto, entonces, creo que es uno de los más importantes. El quinto secreto es que tú tienes que mantener una vida espiritual constante y permanente. No puedes bajar la guardia. Mantener una vida constante y permanente. Independiente de, porque muchas veces nuestra vida está sujeta a si queremos o no queremos, si queremos orar o no queremos orar, si queremos congregarnos o no nos queremos congregar, si queremos leer o no queremos leer. No, no se trata de si quieres, tienes que decirte, necesito hacerlo. Porque si tú esperas que tus emociones te dirijan, estás mal. Si tú esperas que tus emociones te lleven al Señor, no siempre lo van a hacer. No siempre va a ser así. No siempre vas a querer orar. No siempre vas a querer congregarte. No siempre vas a querer ir a la Biblia. No siempre vas a querer ser parte de un grupo o conexión porque dice yo que voy a ir a hablar con otros, yo que voy a... No siempre vas a querer. Si esperas y vives tu vida basado en lo que tus emociones te dirijan, no vas a avanzar en la tormenta. Uno avanza en la tormenta independiente de Pablo. Dijo, si lees Filipenses capítulo 4, Pablo dice, vean, saben una cosa, señoras y señores, yo he aprendido a disfrutar de todo. Si tengo abundancia, si tengo escasez, no hay problema. Es lo que antecede Filipenses 4:13. Porque muchas veces regalamos Filipenses 4:13. Te regalo Filipenses 4:13. Claro que sí, pero se nos olvida lo que dice más atrás, que Pablo dice, es que, mire, yo no tengo problema. Si hay mucho, disfruto. Si hay poco, disfruto. ¿Cómo te sientes tú cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo es tu vida espiritual cuando las cosas se ponen difíciles? Cuando ciertas cosas no se te dan. Las cosas que no se te dan define que te congregues, define que te conectes, define que ores. O buscas a Dios independiente de los vaivenes de la vida. Es lo que Pablo nos enseña y creo que por eso el apóstol pudo avanzar en medio de la tormenta. Pablo dijo,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi vida no está sujeta a los vaivenes de la vida. Mi vida no está que si me aplauden o no. Mi vida no está en que si me abren la puerta o no. Mi vida está fundada en Jesús. Y como está fundada en Jesús, yo avanzo en medio de la tormenta. Para avanzar en la tormenta y seguir adelante. Mi invitación hoy es que imitemos al apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Edificar nuestra vida sobre la roca que es Él, para poder avanzar, para poder seguir adelante. Y finalicemos con el último secreto. Secreto número 6, para avanzar en medio de la tormenta. Y esto que te voy a contar es revolucionario. El Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá, mayúscula, su propósito, no mi propósito. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dice Isaías 43:21, este pueblo he creado para mí, dice Dios. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. El secreto número 6 para avanzar en medio de las tormentas. El secreto número 6 es entender que no se trata de mí, que se trata del plan de Dios. Uno de los errores que a lo largo de los años yo me he encontrado con muchos hijos de Dios, bien intencionados, con un deseo genuino de confiar en Dios, es que por alguna razón creen que Dios es el genio de la lámpara. ¿Y qué es el genio de la lámpara? No solamente frotarlo y Señor, necesito eso, y Dios va a aparecer y va a decir, ¿qué quieres? Amo. Y muchos se relacionan con Dios como con el genio de la lámpara. No, yo solamente lo busco, lo froto, Él sale, me concede mis deseos y chao. Y otros ven a Dios como tipo Papá Noel, ¿no? Como aquel ser que viene con una serie de regalos cada cierto tiempo. No les interesa tener una relación, tener una comunión con Dios, sino que simplemente ven a Dios como alguien que está para cumplir mis caprichos. Yo te quiero decir, en el ejercicio de madurez espiritual, que no es así. Que Dios no fue creado para mí, que yo fui creado para Él. Y eso es un cambio en nuestra teología. Dios no fue creado para mí, para suplir mis necesidades y mis propósitos, aunque Él las provee. Yo fui creado para Él. Isaías 43:21. Este pueblo es creado para mí, mis alabanzas publicará. Jehová cumplirá su propósito en mí. Su propósito en mí. No es Señor, esta es la lista de mi plan y mi vida. No funciona de esa manera. Si bien es cierto que su misericordia nos da, nos provee, no funciona de esa forma. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque cuando las cosas se ponen difíciles y tú no tienes claro esto, vas a entrar en crisis. ¿Y por qué Dios no hizo esto? ¿Y por qué tal cosa? Y como que nos queremos con el derecho de demandarle a Dios por qué no hizo tal cosa. Y te quiero decir que no es así. El secreto número 6 es entender que todo se trata de Él y no de mí. Que si Él en su soberanía quiere permitir una tormenta porque hay un propósito de parte de Él en esa tormenta, Él lo va a hacer y que probablemente no nos va a consultar. No te va a consultar para decirte, hijo, hija, quiero decirte que me das permiso para permitir esta tormenta en tu vida, familia, iglesia. No funciona de esa manera. Y quiere decir entonces que Dios nos odia y que no nos ama. No es así. Nos ama y justo en su amor a veces permite ciertas circunstancias. Si tú eres papá o si en algún momento lo seas, vas a entender muy bien de qué estamos hablando. Hay cosas que uno ama a los hijos, pero uno sabe que ellos necesitan pasar por ciertas cosas, porque se trata precisamente de eso. Entonces, el secreto número 6, creo que tal vez es el más difícil de entender, es comprender que todo se trata de quién es Dios. Todo se trata de quién es Él. Yo tengo que entender una cosa, no soy el centro del universo. Tú no eres el centro del universo. No soy el centro del universo. Si bien es cierto, históricamente el mundo se empezó a alejar de Dios
y vino la época de la ilustración, del renacimiento, y el hombre dejó de ser teocéntrico para ser centrado en el ser humano, para girar. Si bien es cierto, la historia nos dice que el mundo va hacia eso, no funciona así. Tú y yo no somos el centro del universo, no somos el ombligo de la tierra, no somos eso. Hacemos parte de algo mucho más grande. Eso es importante. Tú y yo hacemos parte de algo mucho más grande, que Dios en su soberanía nos bendice, nos ayuda, nos saca adelante. Pero Él, diríamos, se manda solo. Y si tú quieres avanzar en medio de la tormenta, tienes que entender que aún en la tormenta hay algo de parte de Dios. Entonces, o entras en conflicto o lo asimilas. Sexta razón o secreto, si quieres avanzar en medio de la tormenta, es entender eso. Es entender que estás aquí para una asignación en la soberanía de Dios, para cumplir su propósito. Y si te ha dado dones, tiene que ver con eso. Ahora, ¿cómo podemos cerrar esta reflexión de hoy? Volviendo con Jeremías, que fue con el que iniciamos. En Jeremías capítulo 1, tú empiezas a leer y Jeremías va a escuchar algo de parte del Señor, que Dios le va a decir a Jeremías. Dios le va a hablar a Jeremías y Dios le va a decir a Jeremías en el capítulo 1, versículo 11 y 12. Dios le va a decir: Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? ¿Qué ves tú, Jeremías? Es la pregunta que Dios le va a hacer a Jeremías. Creo que es la pregunta que Dios hoy nos quiere dejar, te quiere dejar. ¿Estás pasando por una tormenta o estás bajo tormenta? Hoy te pregunta Dios: hijo, hija, ¿qué ves? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás entendiendo? ¿Estás oyendo mi voz? No es la tormenta. ¿Estás viendo solo lo que ves y no estás viendo lo que no ves? ¿Le están dando un peso más allá o estás creyendo que esto es algo leve? Estás viendo cómo te afecta, pero no estás viendo lo que estoy haciendo en ti, dentro de ti. Y creo que ahí es donde está el punto. Y yo no puedo responder esa pregunta. Esa pregunta cada uno de nosotros la tiene que responder. Cierro el mensaje con la pregunta que Dios le hizo a Jeremías. Hoy Dios te la hace a ti. ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo? Porque dependiendo de lo que estés viendo o estés oyendo de parte de Dios, te permitirá avanzar, te permitirá seguir adelante. Invitación es decirte algo bien importante, y es: vas a pasar. Esa es la buena noticia con las tormentas. Las tormentas al final pasan. Las tormentas al final quedan atrás. Luego vendrán otras, pero las tormentas no son eternas. Las tormentas forjarán nuestra vida. Estoy convencido que si alguien está aquí pasando por una tormenta, está bajo tormenta, la invitación es que saques luego un tiempo y ores con base a los puntos que hemos hablado. Estoy convencido que Dios hablará a tu corazón. Cierra los ojos, hagamos juntos una oración. Padre, yo te quiero dar gracias por esta mañana tan especial que nos regalas. Yo te quiero dar gracias por lo que encontramos en tu palabra. Dile, Señor, gracias. ¿Qué tal si en este tiempo, si estás pasando por algún tipo de tormenta, se la presentes a Dios y le digas: Señor, al igual que Jeremías, tengo muchos porqués? Jeremías se preguntaba y decía: ¿por qué mi dolor no cesa? ¿Por qué mi sufrimiento es continuo? ¿Por qué no pasa? El dolor se prolongaba, la angustia duraba y Jeremías estaba desesperando. Tal vez tú estás así,
es que los días pasan, el tiempo pasa y el problema sigue allí. El Goliat sigue allí visitando tu mente y tu corazón. Pero hoy creo que Dios hablaba a tu corazón y te quiere decir, tal vez no voy a quitar la tormenta, pero sí te quiero enseñar cómo avanzar, dice el Señor. Tal vez estás haciendo la oración errada, quita la tormenta. Tal vez la oración correcta debe ser, Señor, muéstrame qué hago, cómo avanzo, cómo sigo adelante. Dile, Señor, ayúdame, Dios. Ayúdame a ver lo que estás haciendo en mi vida. Como dijo Pablo, el hombre exterior se desgasta, el hombre exterior vive los efectos y las secuelas, pero el interior se renueva. Dile, Señor, permíteme ver lo que estás haciendo en mi alma y en mi corazón. Permíteme ver esta tormenta como algo leve, pasajero. Pero sobre todo dile, Señor, que no estoy viendo que tú quieres que yo vea. Que necesito ver que tú quieres que yo vea. Que me estoy perdiendo en esta tormenta. Dile, Señor, háblame, muéstrame. Háblale de tu tormenta y dile, Señor, ¿qué es que necesito aprender? Pablo dijo, yo no veo lo que es temporal, yo veo lo que no se ve, lo eterno. Dile, Señor, por favor, ayúdame. Gracias por hacerme entender que hay tormentas necesarias. Pedro dijo, hijos, tal vez es necesario que sean afligidos. Tal vez tú has orado y le dices, quítala, y Dios te está diciendo hoy, hijo, hija, esa tormenta es necesaria. Pero no te voy a destruir. Es para pulir tu fe. Porque tú creías que tenías fe hasta esto, y yo quería hacerte entender que necesitabas crecer. Y finalmente dile, Señor, gracias. Porque no se trata de ti, o no se trata mejor. Señor, ¿sabes una cosa? Gracias, porque no se trata de mí, se trata de ti. Yo fui creado para ti, no tú para mí. Perdóname, Señor, si muchas veces me he relacionado contigo como el genio de la lámpara, que tiene que responder a todos mis caprichos. Señor, perdóname, necesito reevaluar y reconfigurar mi relación contigo para vivir tu propósito, lo que tú quieres que yo haga. Señor, yo te doy gracias, oro por todos aquellos que están bajo fuego en este momento, que están pasando por una tormenta. Señor, yo no oro porque la quites, eso está en tu soberanía. Sí oro por lo que tú pusiste en mi corazón, que les ayudes a avanzar, a seguir adelante. Oro por la tormenta que estás pasando, cualquiera que sea, personal, familiar, emocional, de salud física o mental. Y oro para que algunas de las cosas que vimos hoy tú las apliques y avances. Y un día mires hacia atrás y digas, la tormenta no me detuvo. He superado. He visto la gloria del Señor. Padre, gracias por ese tiempo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te sustente. Gracias por ese tiempo tan especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, gracias. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias por creer que solo con Él lo mejor de Dios está por venir. Bendecimos entonces nuestras tormentas. Porque sabes una cosa, vamos a avanzar. ¿Cuántos creen que vamos a avanzar y que vamos a seguir adelante y que vamos a ver la gloria del Señor? Soy Fernel Largo, pastor de Arca, y me he disfrutado de ese tiempo tan especial. Esperamos en nuestras próximas reuniones presenciales, pero también online. Quiero contarte
que vienen cosas muy especiales para la iglesia y que te estaremos contando. Visita nuestra página www.arcacomunidad.com. Bendiciones, feliz resto de domingo. Chao, chao. Dios les bendiga mucho, espero que hayan disfrutado de este tema y recuerden, por favor, que tormentas las vivimos todos. Lo importante es que con Dios las enfrentemos. Así que Dios les bendiga mucho. Recuerda miércoles y viernes nuestro Despertando con Dios y por favor no olvides inscribirte a un grupo. Que Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.